vesprada, primer de tot, gràcies a tots i a totes per estar així. Esta vesprada per a celebrar el que és el primer dels actes d'esta celebració del centenari de la Cooperativa Elèctrica de Castellar. Vos dono pas amb Rafa, el president de la cooperativa, que us dirà unes paraules. Bona vesprada a tots i gràcies per la vostra assistència. En primer lloc. Anem a veure. En especial vull donar les gràcies a la presència de l'il·lustre director general d'Energia i Mines, don Manuel Argüelles, el president de la Federació de Cooperatives Elèctriques i de la Comunitat Valenciana, José Vicente Saiz, i el secretari tècnic de la Federació, Germán Beltrán. Agraïts a tots. A l'alcaldessa pedània de Castellar-Liberal, Sol Verdeguer, i a l'alcaldessa pedània de Portalcedo, Txelo Tarazona. Benvinguda. A l'alcalde de Cerví, Josep Francesc Cabanes. No ha pogut vindre, però també és un representant. A regidor de l'Ajuntament d'Alfafar, Amparo San Juan i alcalde del Real. Així com a tots els representants de les associacions i entitats locals amb qui compartim territori i col·laborem cada dia en fer-ho entre tots un poc millor. A tots els socis i sòcies presents i passats que han fet possible l'arribar fins al dia d'avui. Per supost, volem agrair la nostra convidada especial de la Gemma Fajardo, la seva presència, la seva col·laboració i la seva generositat, obsequiant-nos aquesta vesprada amb una xerrada sobre cooperativisme, de consum i cooperativisme elèctric. Moltes gràcies a tots i esperem que gaudim d'aquesta jornada. Gràcies. A Manuel Argüelles, director general d'Energia i Mines, perquè ens digui unes paraules abans de començar. Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar aquí. Alcaldesa, otras alcaldesas, otros alcaldes, presidente de la Federación, secretarios, señores, señoras del pueblo del que tan orgullosos debéis estar. Es un placer para mí estar celebrando con todos vosotros y con todas vosotras los 100 años de esta cooperativa. Yo venía en el coche y venía pensando, el otro día mis hijos estuvieron en el 100 cumpleaños de su bisabuela y yo decía qué suerte han tenido mis nietos y, bueno, la bisabuela. Estupenda no está, pero la mujer está bien, tiene 100 años. Y digo, ya es difícil vivir 100 años, pero que una empresa, una cooperativa, una sociedad esté 100 años es a día de hoy algo no para celebrar, sino algo para estudiar. Tengo que daros la enhorabuena porque además seguís con toda la energía, valga, ¿verdad?, el símil, con toda la energía y con toda la proyección de futuro. Como sabéis, la energía a día de hoy está absolutamente no os puedo decir que está de moda porque me parece que es dejarlo atrás, pero todo pasa por la energía, no hay inversión sin energía, la calidad y el suministro dependen del progreso, por tanto el trabajo que hacéis es absolutamente imprescindible. Es la historia que me la he estudiado, la historia es una historia muy bonita, es muy bueno además que el cooperativismo haga que todo el mundo se sienta parte de todo esto y luego también pues es imprescindible reconocer la labor social que hacen las cooperativas. Iba a hablar de la cooperativa de otro sitio, pero no lo voy a decir porque resulta que está aquí su presidente y lo va a decir él, pero en el caso de aquí pues he podido ver, por ejemplo, el caso de la biblioteca y otras acciones sociales que me consta que hacéis, de lo que os doy las gracias, porque los ciudadanos seguro que lo agradecen. Por tanto, simplemente es un placer para mí estar aquí, celebrando un acto tan bonito en algo que es tan importante a día de hoy. Daros la enhorabuena como cooperativa, daros la enhorabuena alcaldesa y a todo el pueblo porque lo que tenéis aquí no es algo de lo que todo el mundo pueda presumir. Por tanto, desde la Generalitat Valenciana y desde la Dirección General de Energía y Minas, pues un placer acompañaros
y va a ser un placer ayudaros en tanto en cuanto todo lo que necesitéis. Os recibiremos encantados para que sigáis trabajando y para que nosotros molestemos lo menos posible. Es decir, el objetivo de la administración es simplificar y no molestar, porque al final los que lleváis la luz a la casa de los vecinos sois vosotros, no nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Damos paso ahora a Sol Verdeguer, alcaldesa pedánea de Castellar. Bueno, bona vesprada a tot el món. Per a mi és un honor com a alcaldessa estar celebrant estos 100 anys de la vostra cooperativa, de la nostra cooperativa del poble. És una entitat molt important en el poble, ja que dinamitza i aporta moltes activitats i crea un teixit social molt important. Crec que és un orgull poder ser d'esta pedania i poder dir que tenim una cooperativa pròpia, ja que moltes poblacions no la tenen. I sols desitge que puguem disfrutar-la 100 anys més, no, Rafa? Sí, i allí estarem. Ahí estarem. Disfrutant-la, disfrutant-la. I res, ja anem a continuar en l'acte. Moltíssimes gràcies per convidar-me i que me sigueu convidant i que me sigueu convidant. Exacte. Exacte. Que encara que no, estic aprenent de tu, Rafa. Moltes gràcies. José Vicente Sanz, director de la Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana. Bona vesprada a tots. No estava previst que jo parlara, però tampoc, ja que m'han invitat a dir unes paraules, no puc assistir-me, ja que estic així. Donar les gràcies al senyor president, a les autoritats que s'acompanyen, al senyor director general que està amb nosaltres, a la Federació de Cooperatives, que jo tinc el privilegi en aquest moment de presidir, i és un gran honor, un privilegi, com dic, per tots nosaltres estar així avui celebrant els 100 anys de la cooperativa de Castellar. Per mi és un orgull personal com a president, perquè jo també soc president. Jo soc el president de la cooperativa elèctrica de Guadassuar, que nosaltres la celebrarem l'any 31, anem un poc més atrasats, però està clar que entre els anys 20 i 30, pràcticament en tots els pobles xicotets on hi ha una necessitat d'implantar el subministre elèctric perquè hi ha una necessitat i les grans empreses no plegaven, doncs se creaven aquestes entitats. Algunes han sigut mercantils, però algunes tenien la visió de formar cooperatives on han participat tots els socis, on la governança ha estat en mans dels socis, i això és algo que tenim que posar en valor, perquè evidentment on ho tenim quasi sempre no ho apreciem, per desgràcia quasi sempre no ho apreciem, perquè és algo que ho han viscut tota una vida, quasi 100 anys en un poble, de ser pràcticament les empreses que més han aportat socialment, que més han apoyat tota la cultura, les activitats socials d'aquest poble, etc. I en molts pobles, inclús les empreses més grans i més importants durant molts anys en activitat en aquest poble. Però sí que és de veres que estem vivint una època més convulsa, una època on ja el soci ja no té la mateixa fidelització a les cooperatives, on estem vivint unes crisis energètiques i on cada volta més estem perdent la identitat de formar part d'una cooperativa. Per això entenc que aquests actes són molt importants i les reivindicacions que es fan en aquests actes i la vinculació que el soci té a aquestes cooperatives esperem que perduren el temps i que, com molt bé ha dit el director general, que d'ací 100 anys podem tornar a parlar d'una figura jurídica, una entitat que ne queden pràcticament 20 en aquest moment existent. El resto n'hi ha moltes més distribuïdores, comercialitzadores, etc., que són mercantils, però com una figura cooperativa on participen directament en la seva gestió, on formen part els socis tan vivament dins de l'entitat, ne queden poques. Som un rar exemplar que ens quedem així i espere que això ens serveixi molt bé, per d'ací 100 anys tornar a reunir-nos. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquest acte.
Moltes gràcies, Manuel, Sol i José Vicente, per les paraules, a la resta d'autoritats per estar presents en aquest acte. Fajardo és llicenciada en Dret per la Universitat de València, on avui en dia exerceix com a professora titular de Dret Mercantil i investigadora de l'Institut Universitari d'Investigació en Economia Social i Cooperativa, l'IUDESCOP. La seva trajectòria acadèmica i professional està entrellaçada de manera especial amb el desenvolupament i consolidació dels models cooperatius, com ja es pot observar a la seva tesi La gestió econòmica de la cooperativa, responsabilitat dels socis. La seva labor investigadora s'ha centrat en analitzar el marc jurídic i econòmic de les empreses cooperatives, així com explorar el seu paper en la construcció d'un model de desenvolupament més just i sostenible. Al llarg de la seva carrera, Gemma ha participat activament en l'elaboració i reforma de legislació relacionada amb l'economia social, com són les lleis cooperatives de la Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid, la llei 5/2011 d'Economia Social o la reforma de la llei de societats laborals, contribuint de manera significativa a la millora del marc normatiu que regula l'activitat de les cooperatives. Així mateix, el seu compromís amb aquest sector s'ha manifestat també a través de la seva participació en nombrosos projectes d'investigació i la seva col·laboració amb diverses institucions i organitzacions socials en l'àmbit autonòmic, nacional i internacional, així com durant la seva etapa com a secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública de la Generalitat Valenciana entre els anys 2021 i 2023. Gemma Fajardo és defensora de les cooperatives elèctriques, reconeixent el seu paper fonamental en la democratització de l'accés a l'energia i en la promoció d'un consum responsable. El seu coneixement de la història i el funcionament d'aquestes entitats li permet oferir una perspectiva única sobre l'evolució del sector i els desafiaments als quals s'enfronten en l'actualitat. En el marc d'aquesta celebració del centenari de la Cooperativa Elèctrica de Castellar i Liberal, tenim la sort de tindre-la amb nosaltres per brindar-nos una visió experta sobre on estem, com s'ha aconseguit i, sobretot, quins són els passos per continuar construint un futur. Moltes gràcies, Gemma, una vegada més, per acceptar la invitació i ara sí, la paraula és teua. A tots, autoritats, director general, president, totes les autoridades. Bien, vull començar felicitant-les pels 100 anys que ha complit la seva cooperativa i agraint als seus representants i als organitzadors d'aquest acte per la invitació que m'han fet per a participar. És un honor per a mi acompanyar-los en aquesta celebració, però vull excusar-me perquè hauré de parlar-los en castellà. Jo soc de Sogorb, m'entenderan, i no tinc el domini del valencià suficient, així que procuraré parlar clar i a poc perquè m'entenguem bé. I anem a començar... Mira, anem a començar com se contagia la lengua. Hablaré del cooperativismo de consumo, que es lo que me han pedido, y entiendo que específicamente de las cooperativas eléctricas, como ha dicho el presidente de la cooperativa. Ese es el objetivo. Bien, 100 años de historia. Esto es lo que ha cumplido esta cooperativa. Es un hecho extraordinario. Antes lo comentaba el director general. Claro que es un hecho extraordinario para celebrarlo y para estudiarlo, como bien ha dicho. Yo quería recordarles cuál es la esperanza de vida de las empresas en España. La esperanza de vida de las empresas en España está en 8,4 años de media. De las microempresas y pequeñas empresas, 5 años. Y de las medianas y grandes empresas son 30 años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta cooperativa es una microempresa. Fíjense, si la media son 5 años, estamos hablando de 100 años. O sea, es una situación extraordinaria y es una situación de la que ustedes pueden sentirse muy orgullosos. ¿Qué causas pueden ser las que hayan contribuido a esta extraordinaria longevidad? Yo intuyo que en primer lugar es porque ha sido una cooperativa útil. Ha sido útil para sus socios, si no, no hubiera durado tanto tiempo. Pienso que ha sido útil y que ha habido una buena gestión de esa cooperativa. Pero también creo que sus asociados son resistentes y tienen determinación, porque es un sector tan competitivo, el energético, el eléctrico, que es muy difícil subsistir. De hecho, de todas esas, creo que 2000 cooperativas eléctricas llegaron a haber en España. ¿Por qué han desaparecido la mayoría? Normalmente por las presiones
de las grandes empresas. Eso lo reconocen las propias cooperativas cuando hablan de sus memorias y de sus historias. No lo he escuchado de la suya, pero lo he escuchado de otras cooperativas. Por tanto, es complicado mantenerse en este sector cuando existen estas grandes empresas. Hace poco, en julio, se publicó un artículo que llevaba por título Cooperativas energéticas, la lucha de David contra Goliat. Yo creo que es significativo de lo que quiero decirles. Y hablemos de la Cooperativa Eléctrica de Castellar, Sociedad Cooperativa Valenciana. Según sus estatutos, es una cooperativa de consumidores y usuarios que tiene por objeto la comercialización de todo tipo de productos energéticos para uso y consumo de las personas socias y de quienes convivan con ellas, en particular energía eléctrica, así como la prestación de todos los servicios y actividades relacionadas directa o indirectamente con dichas operaciones. Recarga energética, comercio de combustibles para la automoción, instalación de máquinas, materiales eléctricos, incluso prestación de servicios de telecomunicaciones, transmisión de voz. Todo esto lo estoy leyendo para que sepan que el objeto social de su cooperativa va más allá del mero suministro de energía eléctrica. Y podría ir mucho más allá, que también es lo que quiero hacerles ver. Y también la educación y formación, esto es propio en todas las cooperativas y desde luego en las de consumidores. La educación y formación de los socios en materias relacionadas con el consumo y en general la defensa, información y promoción de los derechos de los consumidores. ¿Y qué es una cooperativa? A buenas horas, ¿no? Después de 100 años de cooperativa. Pero bueno, es bueno que recordemos algunas cosas. Esto, por ejemplo, viene definida internacionalmente como una asociación de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, y que se rige por valores como la autoayuda, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la transparencia, la responsabilidad y vocación social. Son empresas, son asociación de personas, pero son empresas también, indudablemente, orientadas al bien común de sus socios y de su comunidad. Tiene unos principios cooperativos que imagino que ustedes conocen, pero que también quería recordarlos. El primero, la adhesión voluntaria y abierta, es decir, tiene puertas abiertas para incorporar a todas aquellas personas que necesiten de los servicios que presta la cooperativa. Es fácil el acceso. No tienes que esperar que nadie te venda una acción, basta con que tú lo pidas al Consejo Rector para acceder a una cooperativa. De igual manera, puedes salirte de una cooperativa cuando no te interesa. Hay un control democrático con sus socios, cada socio tiene un voto, esa es la regla general. Los socios participan en la actividad, participan doblemente, porque los socios aportan capital, pero los socios también participan en la actividad económica. ¿Cómo? Como usuarios de los servicios que presta la cooperativa. Es una cooperativa que se rige por los principios de autonomía e independencia. Independencia, cuando firman contratos, pues tiene que seguir manteniendo el control democrático de su cooperativa. Y autonomía incluso frente a la administración pública. A veces es difícil, pero es un principio que caracteriza a las cooperativas y que hay que cumplir. La educación, formación e información. Educación y formación a sus socios, a sus trabajadores, a sus directivos, a sus administradores, para que sepan qué es una cooperativa y cómo deben de gestionarla. Igualmente información a la comunidad. Dicen los principios y sobre todo a los jóvenes sobre qué es la cooperativa y sus valores. Cooperación entre cooperativas es otro principio. La cooperación puede hacerse de dos formas. Cooperación representativa, por ejemplo, la Federación de Cooperativas Eléctricas. Es un caso claro de cooperación entre cooperativas. Las cooperativas se unen y conjuntamente forman la federación para defender sus intereses. Pero las cooperativas también pueden cooperar económicamente. Por ejemplo, imagínense varias cooperativas eléctricas en la Comunidad Valenciana que se unieran para producir conjuntamente, pues no sé, energía eólica, por ejemplo, crear un parque. Eso sería cooperación económica, perfecto. Y además, fíjense, no solamente es que
propio de las cooperativas, cooperar incluso entre ellas, sino es que esto la ley lo sabe y lo favorece financieramente, económicamente. Hay que aprovechar estas oportunidades que da esta forma jurídica. Y por último, interés por la comunidad, porque se dice que las cooperativas trabajan por el desarrollo sostenible de sus comunidades. No son sociedades cerradas, son sociedades que se basan en la solidaridad interna, pero también con el exterior. ¿Vale? Entonces eso normalmente se nota, ustedes lo notarán, las personas de este pueblo se han nombrado aquí y lo notarán, es su cooperativa, ¿no? Y la cooperativa seguro que aporta y ayuda a su comunidad. Bien, también quiero decirles que las cooperativas forman parte de la economía social. Si oyen hablar de la economía social, entiendan que ustedes también forman parte de la economía social. Porque las entidades de economía social son aquellas que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general o ambos. Y se rigen también por ciertos principios orientadores como son la primacía de las personas sobre el capital, la independencia de los poderes públicos, la promoción de la solidaridad, ya lo he dicho, el compromiso con el desarrollo local, la cohesión social, la inserción de las personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal y familiar y la sostenibilidad. En definitiva, las cooperativas, como las asociaciones, como las mutualidades y las fundaciones, que son todas ellas entidades de la economía social, se consideran empresas socialmente responsables. Y vamos a hablar ya de las cooperativas de personas consumidoras y usuarias, que es el caso de ustedes. Estas se definen como cooperativas que tienen por objeto el suministro de bienes y servicios para el uso y consumo de las personas socias y de quienes convivan con ellos. Estas cooperativas, aunque sean de consumidores, pueden producir también, es decir, forma parte de su naturaleza. Lo que se suministra a los socios, la cooperativa lo puede conseguir en el mercado o lo puede producir por ella misma. Es lo natural. Bien, hay que tenerlo en cuenta y recordarlo. No existe en estos momentos una categoría de cooperativa en la ley que hable de cooperativas eléctricas, pero sí que lo hubo en su tiempo, hablaba de cooperativas de suministro eléctrico. Es, en definitiva, una categoría dentro de las cooperativas de consumidores y usuarios. Pero hay que recordar que las cooperativas pueden dedicarse a cualquier actividad lícita y las cooperativas de consumidores en particular pueden suministrar a sus socios todo tipo de bienes que estos precisen y pueden prestarles cualquier servicio que necesiten. Es más, llevamos unos años, es que es una tendencia ir hacia cooperativas multiactivas. Y les voy a poner un ejemplo que a lo mejor han visto. Por ejemplo, en el sector agrario, cooperativas agrarias, que tienen cada vez menos socios, por las dificultades que supone sacar adelante la agricultura, pero también porque los socios se van haciendo mayores y sus hijos ya no se están dedicando a la agricultura. ¿Y qué están haciendo estas cooperativas? Pues están diversificando los servicios que dan a sus socios, porque tienen lo más importante, tienen la empresa, tienen la estructura y tienen socios. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están prestándole otro tipo de servicios, los que necesiten: energía, telecomunicaciones, asistencia a las personas mayores. Si el pueblo no tiene una tienda, montan una tienda, gasolina. Es decir, la cooperativa lo que tiene que hacer es prestar a los socios los servicios que estos necesitan. ¿Vale? Les digo un ejemplo porque es lo que mejor estamos viendo. Eso se llaman cooperativas multiactivas y es perfectamente compatible con que se sea una cooperativa agraria o se sea una cooperativa eléctrica o de cualquier otra naturaleza. ¿Vale? Eso lo quiero dejar claro para que sepan que tienen en sus manos un instrumento para resolver todos los problemas que ustedes se vayan planteando en sus vidas. Que estarían recibir luz, pero a lo mejor también querrían recibir otros servicios. Y ustedes forman ya una asociación de personas y eso es lo más difícil de conseguir. O sea, que aprovechen de esta suerte que tienen. Las cooperativas eléctricas. Yo he pensado que para hablar de las cooperativas eléctras, serían las cooperativas forma, podría ser al sector
eléctrico. A ver, si les parece de interés. Y empezaríamos, claro, por el origen. ¿Cuándo empieza? Y me he ido al invento de la bombilla. Claro, me iba al invento de la bombilla en 1879, es cuando se inventa la bombilla incandescente. Pero fíjense que pronto, en 1881, ya se crea la primera empresa eléctrica en España, la Sociedad Española de Energía, una sociedad anónima que se crea con sede en Barcelona y que va a promover la electrificación de las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. ¿Vale? Electrificó esas 4 ciudades. Las cooperativas empiezan a constituirse un poquito después. Fíjense, a partir de 1887. ¿Por qué? Pues porque hasta 1876, hasta la Constitución de 1876, no se reconoce la libertad de asociación. Algo que ahora nos parece tan evidente, ¿cómo que no nos vamos a asociar? Pues lo de asociarse no era algo que estuviera permitido. De hecho, tenías que pedir autorización a la Diputación, al Gobierno Civil. Bueno, pues es con la Constitución de 1876 cuando se declara el derecho a asociarse. Y es la Ley de Asociaciones de 1887 la que por primera vez permite que se creen asociaciones y dice, y cooperativas. Fíjense que la primera ley de cooperativas no tendrá lugar hasta 1931. Esta cooperativa ya se crea sin tener una ley de cooperativas. Se crea amparándose en la ley de asociaciones, como se creaban en ese momento las primeras cooperativas. Y fíjense si se crearon cooperativas de electricidad. Si no me equivoco, la primera, entiendo yo que fue la de Alcácer en 1902. Esas ya no existen. He puesto en negra las que subsisten. Las que no subsisten no están en negro. La Cooperativa Eléctrica de Museros, sí, 1913, esta ya es centenaria. La Cooperativa Valenciana de Electricidad, esta no subsistió. La Cooperativa Eléctrica de Meliana, sí, de 1923. La Cooperativa Popular Eléctrica de Valencia, en el 23, no subsistió. Y la Cooperativa Eléctrica de Castellar, pues sí, afortunadamente, y cumple este año su centenario, ¿vale? Por tanto, que sepa que ha habido también algunas otras cooperativas centenarias en nuestro entorno, pero la gran mayoría han ido desapareciendo. Y como os digo, poco después aprueba la ley de cooperativas. Bien, un segundo, bueno, primer hito, hemos hablado del origen. Primer hito que he querido destacar, la liberalización del sector eléctrico. Esto es muy importante. Esto tuvo lugar con la ley del año 97, como consecuencia de la incorporación de una directiva europea del año anterior. Bien, con la liberalización del sector eléctrico lo que ocurre es que se crea el mercado eléctrico español y entre los sujetos que participan en ese mercado se habla solo de las sociedades mercantiles, como si no hubieran cooperativas que estaban funcionando. Sí que se las menciona en una disposición adicional. Al final de la ley, ¿se acuerdan? O alguien dice que nos olvidamos de las cooperativas. En la disposición adicional 9ª se habla de las cooperativas de consumidores y usuarios, pero se dice que se dedicarán a la distribución. Bueno, eso es en el año 97. Actualmente la ley es mejor. Tenemos una ley del sector eléctrico del año 2013 que reserva determinadas actividades a las sociedades mercantiles. Ser operador del mercado, operador del sistema o el transporte de la energía. Pero hay otras que las reserva para las sociedades mercantiles y las cooperativas de consumidores y usuarios. Solo ellas se pueden dedicar a la comercialización y a la distribución de la energía. Y luego tenemos otras actividades que las podría desarrollar cualquier tipo de entidad, por ejemplo la producción de energía, y esas nuevas actividades que han surgido recientemente con la ley del 2013 y posteriormente, como son la titularidad de instalaciones de almacenamiento, la agregación independiente o las comunidades energéticas. De todas estas no existe ninguna forma jurídica, podría ser cualquier forma jurídica,
Otra consecuencia que se produce a raíz de la liberalización del sector eléctrico es la obligación de separar actividades. Hay que separar una misma entidad, no puede tener la actividad de comercialización y la actividad de distribución de energía. Y es por eso que la Cooperativa Eléctrica de Castellar se vio obligada, como todas las demás empresas eléctricas, a separar las actividades. La cooperativa se quedó con la comercialización y tuvo que crear, en este caso, una sociedad limitada unipersonal porque su único titular es la cooperativa, pero ya es una entidad jurídica aparte, que es Coelca Redes, a quien se le atribuyó la distribución. Por tanto, vemos cómo sí que tuvo esto consecuencias para la cooperativa, este hito, el de la liberalización del sector eléctrico. Otro hito fue el impulso de la energía renovable. La Unión Europea, desde la directiva del año 2001, estaba insistiendo en la necesidad de promover la energía renovable, por todos los motivos que usted sabe, la escasez de las energías y la contaminación que generan las energías procedentes de fósiles. Entonces, había que promocionar la energía renovable, pero lo dejaba un poco a voluntad de los estados. Es a partir de una directiva del año 2009 que obliga a que los estados se marquen objetivos obligatorios para cumplir. Porque el objetivo final era conseguir que en el 2020 el 21% de la energía consumida en la Unión Europea fuera procedente de energías renovables. Estamos ya en el 2024. Ya les adelanto que este reto se consiguió. No solo se consiguió el 21%, sino el 22%. ¿Vale? A veces hacemos las cosas bien, ¿eh? Pues se consiguió ese reto. Bien, ¿y qué ocurre en España mientras tanto? Bueno, pues tenemos un Real Decreto del año 2007 que para incentivar la producción de energía renovable, pues da primas. ¿Se acuerdan de las primas a la renovable? ¿Vale? Eso fue en el año 2007. Y eso duró hasta que en el 2015, os suena también, ¿no?, el impuesto al sol. ¿Por qué ocurrió esto? Porque había mucho interés en promover las energías renovables. Y estas primas salieron porque se quería garantizar la generación de 400 megavatios en 3 años. A los 5 años se estaban generando 19.000 megavatios. El Estado había asumido un compromiso económico que no podía de ninguna de las maneras. Por eso tuvo la repercusión que tuvo tan desagradable para aquellas personas que invirtieron. Y ojo, que todavía tenemos muchos procesos en marcha de grandes inversionistas que perdieron y le están reclamando al Estado español indemnizaciones. Es decir, que el tema no ha terminado y todavía trae cola sus consecuencias. ¿Vale? Pero eso ocurrió entre el 2007 y el 2015. Bueno, en el 2010, gracias por una parte a la liberalización del sector y por otra al impulso de las energías renovables, comienzan a surgir en España nuevas cooperativas de energía renovable, se llaman así, cooperativas de energía renovable. Como pongo algunos ejemplos, Son Energía, Goyener, La Corriente, etc. Es decir, nuevas cooperativas. ¿Y cómo conviven? Porque van a convivir las cooperativas eléctricas con las cooperativas de energías renovables. ¿Cómo conviven? Ambas son cooperativas de consumidores y usuarios. Ambas pueden suministrar, pueden producir, etc. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Yo he marcado aquí las que me han parecido más relevantes. Por ejemplo, en el ámbito territorial, las cooperativas eléctricas suelen ser de ámbito local, mientras que las cooperativas de energía renovable suelen ser de ámbito regional o nacional. En cuanto a la actividad principal, las cooperativas eléctricas, comercialización o distribución. Ya sabemos que las dos no pueden ser a la vez, una u otra. En cambio, las cooperativas de energía renovable se dedican a la comercialización solo, pero eso sí, de energía renovable solo. Así es como surgen. Entre otras actividades, pues las dos pueden generar energía, desde luego. Las de energía renovable solo generan energía
lógicamente renovable. Ambas tienen como actividad también la educación y la formación. Y las cooperativas de energía renovable suelen destacar también entre sus actividades la realización de proyectos de eficiencia energética, que no es que las cooperativas eléctricas no lo hagan, pero vamos, no lo llevan por bandera. Bien, estas son un poco como las diferencias. ¿Cómo han vivido? Se han hecho conferencias, han creado Unión Renovables. ¿Qué es Unión Renovables? Unión Renovables es la unión de todas las cooperativas eléctricas y cooperativas de energía renovable. Están unidas 24 cooperativas, tanto del ámbito municipal como regional, y se dedican a comercializar electricidad para sus personas, para sus socios, a los que forma e informa sobre consumo responsable, ajustes de factura para ahorrar, etc. Y propugnan el consumo responsable, la economía local y la generación renovable distribuida. Por tanto, diríamos que yo creo que acaba bien la historia, no se han hecho competencia, no se han unido, que es lo mejor que pueden hacer las cooperativas, ¿no? Cooperar entre ellas y unirse. Bien, y esto lo traigo porque es la página web de la Unión Renovables. Y lo traigo para que vean ustedes cómo está ahí, en primera fila, esta cooperativa. La Cooperativa Eléctrica de Castellar. ¿Vale? Bueno, pues está en primera fila, que forma parte de Unión Renovables. Bien, y ahora vamos otro hito que ha acontecido, que son las comunidades energéticas. ¿Por qué surge esto? Bien, hemos visto cómo, desde el año 2011 al 2015, recuerden que en el 2015 es cuando el impuesto al sol, que acabó un periodo en el que había un desarrollo exorbitado de producción de energía renovable. Pero bueno, ¿qué ocurre? Tenemos la crisis del 2008. Con la crisis del 2008, en este periodo, lo que ocurre es que la inversión en energía renovable empieza a descender, por muchos motivos. Primero, por varapalo que han sufrido algunas inversores. El caso es que se desciende en un 60% en ese periodo. Y los estados no promueven la energía renovable, desisten de seguir promoviendo. En Europa, ¿vale? Esta es una situación en Europa. Sin embargo, la Unión Europea todavía aspira a conseguir ese objetivo, que es que en el 2020, recuerden, el 21% de la energía sea renovable, de la energía consumida en Europa sea renovable. ¿Y es que los Estados y la Unión Europea pueden ir por vías diferentes? Sí, en parte sí. ¿Por qué? Porque la Unión Europea asume competencias para promover las energías renovables, pero los Estados son soberanos para elegir las fuentes de energía. Y eso lo dice en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Francia puede elegir potenciar la energía atómica y Noruega puede preferir potenciar la energía eólica y otro puede querer propiciar el gas. Hay soberanía reconocida en el Tratado Constitutivo. Y las energías renovables, que ya es algo posterior, ahí sí que la Unión Europea ha asumido la competencia de su promoción. Eso puede producir, bueno, como ocurrió aquí, que los estados dejaron de promocionar algo que la Unión Europea quería promocionar. ¿Y qué hace la Unión Europea entonces? Pues pone el foco ya no en los estados, sino en los ciudadanos. Si los estados no van a promover, que sean los ciudadanos. Y eso es lo que ocurre en el año 2016, cuando la Comisión Europea aprueba una comunicación que se llama Energía limpia para todos los europeos. El objetivo de esa comunicación es, primero, capacitar a los consumidores para que controlen mejor los costes, que las facturas sean claras, que los contadores sean inteligentes, es decir, que uno sepa lo que consume y cuándo consume más, para que sepa también ser más eficiente, en definitiva. Ese es un objetivo. Y también para que los ciudadanos puedan producir, almacenar, compartir, consumir y vender en el mercado
su propia energía. Lo hagan directamente, y a esto le llamamos autoconsumo, ciudadanos que individualmente van a producir su propia energía para consumo, o lo hagan a través de CIA, de cooperativas de energía u otras fórmulas, que es lo que al final acabó llamándose comunidades energéticas, ¿vale? Por tanto, viene de esa comunicación y viene en un momento en que los estados se retiran de invertir en energía renovable. Y la Unión Europea piensa, esto los ciudadanos, ¿por qué? Porque había experiencia en Europa, porque esas cooperativas de energías renovables no solamente las tuvimos en España, las tuvimos en toda Europa. ¿Recuerdan ustedes el voto verde en Alemania? En Alemania había un movimiento social muy importante que estaba inicialmente en contra de la energía nuclear. Nucleares no. Y crearon un partido político, los verdes, muy importante en Alemania y luego en la Unión Europea. Bueno, esta gente no estaba solo con los brazos cruzados, esta gente estaba promoviendo energías renovables en sus países. Era algo conocido por la Unión Europea, por las instituciones, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos por tanto a las comunidades energéticas, como ven, y al autoconsumo. Bien, a partir de esa comunicación es como un programa de cosas para hacer, pero luego hace falta un instrumento jurídico para desarrollarlo. Así se desarrollan dos directivas. Una primera directiva que lleva por título Normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que va a reglamentar en todos los países de la Unión Europea por lo que es el régimen jurídico del mercado de la electricidad. Y otra directiva que se va a centrar en el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Esas son las dos directivas fundamentales en las que se va a desarrollar esta figura de la comunidad energética. Pero fíjense, antes de aprobarse la directiva del año 2019, la primera, la de normas comunes, hubo una propuesta de directiva que no salió adelante y que hablaba de comunidad local de energía en el año 2016. Hablaba de comunidad local de energía y ese término se abandonó porque la directiva siguió desarrollándose y acabó aprobándose en el año 2019 y ya no hablaba de comunidad local, hablaba de comunidades ciudadanas de energía. ¿Me han seguido hasta aquí, verdad? Vale. La otra directiva, en cambio, siempre habló de comunidades de energía renovables. Entonces tenemos dos tipos de comunidades, las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energía renovables. Comunidades locales no existe ninguna en la ley, ni en la directiva europea. Existió una propuesta que nunca llegó a ser directiva, ¿vale? Y esto lo digo porque se empezó a fomentar en España la energía renovable y las comunidades antes de que se aprobara la directiva. Y por eso se fomentaban las comunidades locales o comunidades locales de energía. Pero eso no prosperó, entonces no existen, ¿vale? En la ley no existen. La ley del sector eléctrico del año 2013 regula ya, porque ha incorporado las... Bueno, está en fase de terminar de incorporar las directivas, pero bueno, por lo menos en la ley ya se habla del autoconsumo, ya se habla de comunidades de energía renovables y de comunidades ciudadanas de energías, aunque esta última está todavía pendiente de desarrollo reglamentario. Y existe un Real Decreto del año 21 que desarrolla el autoconsumo y hay una propuesta de Real Decreto sobre comunidades energéticas que está un poco ahí a la espera de que salga, ¿eh? O sea que está todavía por desarrollar. Ah, y se me olvidaba, tenemos aquí a la hermana, la Comunidad Energética Local de Castellar-Olivar. Oliveral, ay, perdone, eso es por no mirar. La Comunidad Energética Local Castellar-Oliveral. O sea, se acogió a esas políticas de fomento en un tiempo, no porque fuera muy temprano, sino porque ya generó el vicio de llamar comunidad local. Que eso no pasó del año 2019, como ven. Pero ahora lo veremos como eso se ha seguido utilizando hasta hace nada, esa expresión.
Bueno, pues ya hemos llegado. Aquí he tratado un poco de ver qué diferencias hay entre una comunidad de energía renovable y una comunidad ciudadana de energía. De una manera un poco simplificada, pero voy a señalar solamente 3 datos. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser socios? En una comunidad de energía, primero habría que decir, ¿tiene sentido que existan estas 2 clases? Porque no se ve muy bien por qué. Podría haber creado una sola, que pueda tener un ámbito local o un ámbito regional, y ya está. O sea que no está muy justificado por qué existen estos 2 modelos, o al menos yo no encuentro a nadie que me lo justifique claramente. Es más, hay una tendencia a tratar de que se unifiquen en un solo modelo. Pero eso lo tendrá que hacer la Unión Europea, claro. Pero es posible que se haga. Pero bueno, de momento hay estos 2 modelos, y claro, ¿qué diferencias? La comunidad de energía renovable, los socios tienen que ser personas físicas, pymes o autoridades locales. No cabe otra opción. Las comunidades ciudadanas puede ser cualquier tipo de persona. Lo único que al menos tendrá que tener personas físicas o autoridades locales o pequeñas empresas. Por lo menos, ¿por qué? Porque fíjense abajo, las comunidades ciudadanas tienen que estar controladas por socios que sean personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas. O sea, estas tienen que estar, alguna de estas tiene que estar, porque son las que tienen que tener el control de la comunidad ciudadana. La comunidad de energía renovable, igual que la otra, fíjense, se basan en la participación abierta y voluntaria de sus socios. ¿Esto les suena de algo? La participación voluntaria y abierta, adhesión voluntaria y abierta, principio cooperativo. Ha de ser una entidad autónoma. ¿Les suena? Autónomas independientes, efectivamente controlada por sus socios. Acuerdan también del control, no dice democrático, pero bueno, control por sus socios, que estén situados en las proximidades de los proyectos de energía renovable, que sea propiedad de dicha entidad y que haya desarrollado. El concepto de proximidad se ha fijado, si no estoy equivocada, si lo he visto, si ha habido una reforma posterior, no lo sé, en 25 kilómetros. Se entiende que ese es el ámbito. En cuanto a las actividades, pues sí, pueden ver cómo la comunidad ciudadana puede realizar más actividades. Porque puede distribuir, puede agregar, puede prestar servicios de eficiencia energética, prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos y otros servicios energéticos a sus socios que en principio no se han previsto, pero puede hacer una comunidad de energía renovable. O sea, en principio parece que aquella puede hacer más cosas. Y puede hacer otra cosa que he señalado al final, que luego hablaré de ella. Han añadido una coletilla que dice, y pueden actuar como representantes, de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo siempre que les otorguen autorización. Luego volveré sobre este tema. Bien, pues ya han visto las diferencias, no son muy significativas y tampoco sabemos la razón a que se debe estos 2 tipos. El siguiente hito viene producido por la crisis del COVID. Claro, aquí parece que vamos de crisis en crisis. ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? La crisis del 2008, la crisis de la COVID, con la crisis de la COVID-19 se crea este fondo de recuperación Next Generation en la Unión Europea y en particular en España se aprueba el plan de recuperación, transformación y resiliencia para acoger esos fondos y poder distribuirlos en ¿qué? Pues en la recuperación del país y en el desarrollo económico. Este plan tiene entre sus objetivos impulsar la producción de energía renovable y contempla las comunidades energéticas como actor clave que impulsarán la gestión de la demanda, el autoconsumo, el almacenamiento, los agregadores y el desarrollo de proyectos de energía renovable. Casi todo se lo confía a las comunidades energéticas, hasta el autoconsumo. Bien, por ello, este plan prevé el impulso y desarrollo de las comunidades energéticas a través de varias líneas de ayuda. Y ahora surge la duda, ¿y qué pasa con las cooperativas eléctricas? ¿Es que todas las ayudas van a ir para las comunidades energéticas? ¿Cómo encajamos las cooperativas eléctricas?
con las comunidades energéticas. Puede considerarse a las cooperativas eléctricas comunidades energéticas. Muchos pensamos que sí, pero claro, eso hay que justificarlo y se tiene que reconocer oficialmente. ¿Bien? Creo que voy bien, sí. Bueno, en este proceso final de incorporación de las comunidades energéticas se han planteado varios problemas, que son un poco los que venimos arrastrando. Estamos ya en el momento actual, ¿eh? O sea, la historia ya la hemos dejado atrás, ahora estamos en el presente. El tema de la forma jurídica. La Unión Europea no se pronuncia, así como inicialmente hablaba de las cooperativas eléctricas, porque es lo que existía en Europa, cooperativas eléctricas de energía renovable. Cuando elabora la directiva, porque en la comunicación todavía habla de las cooperativas, pero en la directiva ya no se pronuncia, habla de, bueno, formas jurídicas. ¿Y esto por qué? Cuando si luego vemos que a las comunidades energéticas les están pidiendo que tengan características propias de las cooperativas. Bien, hay razones, porque no en todos los países europeos, por ejemplo, hay cooperativas. Y no todas las regulaciones de cooperativas son iguales. Por ejemplo, a una comunidad energética le puede venir muy bien tener un socio de capital que invierta. Le puede venir muy bien. O le puede venir muy bien que tenga como socio un ayuntamiento que promueva la comunidad energética o que se implique. ¿Vale? Entonces, en las cooperativas en muchos países eso no es posible. En la nuestra sí. Nosotros tenemos socios colaboradores en las cooperativas, nosotros la administración pública puede ser socio de la cooperativa sin problema en nuestra legislación, pero en otros países no. Pero la Unión Europea está dictando normas para todos los países, no solamente para España. A lo mejor para España puede haber dicho, mira, una cooperativa y ya está, pero no. Reconoció, lo dejó abierto para que fueran, y entonces en otros países que han desarrollado las comunidades han sido asociaciones, en otros países han sido empresas sociales. Es decir, hay formas distintas y eso es lo que ha ocurrido. Y bueno, ¿qué consecuencias? Hay algunas consecuencias que no son agradables. Yo a veces miro información de las grandes compañías eléctricas que están creando comunidades. Digo, ¿cómo que están creando comunidades? Tienen que ser autónomas. Hay muchas confusiones con los términos. A lo mejor a lo que se están refiriendo es a una comunidad de vecinos, porque estamos confundiendo muchos términos. La comunidad energética de vecinos. Bueno, quiere decir que es la comunidad de vecinos, que le van a poner placas a la comunidad de vecinos. Eso no es una comunidad energética, eso es una comunidad de vecinos que van a instalar pues unas placas de energía renovable y ya está. Hay mucha confusión. Y no solamente en el mercado, sino sobre todo en las leyes. Bien, entonces, bueno, aquí pongo de julio de este año, decía este abogado Fernando Rey, luces y sombras de la regulación de las comunidades energéticas, hablaba de la entrada de importantes conglomerados energéticos bajo la apariencia de comunidades. ¿Qué es lo que está entrando como comunidades? Yo no conozco esos conglomerados, desde luego. Yo las que conozco son normalmente asociaciones, pero sí que veo por las empresas distribuidoras que están creando comunidades. Y eso a mí me choca, que no pueden. Que han de ser autónomas, no pueden. Bueno, eso habrá que aclarar. Y desde luego hay mucha confusión con los términos de autoconsumo colectivo, de comunidades locales de energía, y ya digo, y comunidades de vecinos. Y quiero recoger qué es el autoconsumo, por un poco y tratar de ir aclarando las cosas. El autoconsumo es el consumo por parte de uno o de varios consumidores de energía eléctrica provenientes de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos, 500 metros en estos momentos. Se quiere ampliar, pero son 500. La directiva europea, cuando hablaba del autoconsumo compartido, decía, como ejemplo, dos o más consumidores que se encuentren en el mismo edificio o bloque de apartamentos. Eso es la idea del autoconsumo compartido, porque es el mismo propietario, el de la instalación, es el consumidor. ¿Vale? Entonces, es la misma finca, las placas, son de los vecinos y benefician a los vecinos. Bien, entonces, esa es la idea de autoconsumo que recogen estas directivas.
en definitiva. Pero luego fíjense, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del año 21-30, una medida, la medida 1.4, habla del... Habían más medidas, pero es que esta me lo dice todo. Le he utilizado por no alargar más esta sesión. Pero habla del desarrollo del autoconsumo con renovables. Dice, el autoconsumo colectivo como punto de partida de las comunidades energéticas locales. Primero, no podemos identificar autoconsumo colectivo con comunidad energética. Y menos con una comunidad que no existe, como la comunidad local. ¿Se dan cuenta del mal uso de los términos? Y luego, bueno, las ayudas del IBACE. Las ayudas del IBACE del 2022 hablan del fomento de instalaciones de autoconsumo colectivo de energía eléctrica en régimen de comunidad energética renovable. Es decir, lo que podrían ser casos de autoconsumo los han publicado porque salieron ayudas para autoconsumo colectivo y casi forzaban a la gente a tener que constituir algo, tenían que constituirlo corriendo para presentar a las ayudas, pues constituían lo que les era más fácil, una asociación. Entonces crearon muchísimas asociaciones como proyectos de autoconsumo colectivo, que todo eso es una barbaridad, una barbaridad porque está bien en el sentido de que se han puesto en marcha proyectos de autoconsumo y a la gente porque tiene que dar igual un poco estos jaleos, pero claro, tú estás leyendo y dices, esto un poco no me cuadra. Pero se van aclarando todo, todo esto ya se va aclarando y entonces se han ido tomando medidas para ir aclarando. Por ejemplo, en el Real Decreto que regula el autoconsumo ya nos define el autoconsumo como agrupaciones de personas. Agrupaciones, no una entidad, agrupaciones de personas, físicas o jurídicas, comunidades de bienes, que podría ser una comunidad de vecinos, o bienes, de la misma forma, unidades económicas o patrimonios separados que aun careciendo de personalidad jurídica, porque esa es la finalidad, que no tengan que tener personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. Artículo 12, ¿de qué es eso del autoconsumo? La ley del sector eléctrico también tiene, tras su reforma, no es original, la reforma del año pasado, pues ya nos está hablando de la comunidad ciudadana energética, ya no habla de la comunidad local, porque se está arrinconando ese concepto, porque no correspondía, no se tenía que haber utilizado. Y habla de la comunidad ciudadana que pueden actuar, y es donde he incorporado, fíjense, ese párrafo que antes señalé, dice, las comunidades ciudadanas podrán actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo, siempre que les otorguen autorización. Es decir, todas esas comunidades que se han creado para proyectos de autoconsumo colectivo, como no tienen por qué estar en la comunidad, sino que son personas agrupadas, si va a la comunidad a pedir la ayuda o va a la comunidad a pedir el enganche a la distribuidora, se entiende que lo hace como representante de los interesados, que son los autoconsumidores, ¿vale? Y tendrán que autorizarle expresamente para ellos. Bueno, esto es como un poco para ir arreglando, para ir arreglando un poquito la situación que se ha venido generando con el tiempo. El Plan Nacional Integrado de Energía de este año, aprobado en este año, igual que la orden esta del 2024 de ayudas a proyectos pilotos de comunidades energéticas, ya hace un uso correcto de los términos. No lo reproduzco, pero habla correctamente del autoconsumo colectivo, habla correctamente de que es una comunidad ciudadana, de que es una comunidad de energía renovable. Por tanto, ya vemos como la normativa ya viene siendo correcta. Y luego, por si acaso, para ayudar, la Ley Valenciana de Cooperativas, también en la reforma que tuvo lugar el año pasado, se ha incorporado un artículo, una disposición adicional séptima, para favorecer la transformación de comunidades energéticas que tengan forma de asociación en cooperativas eléctricas. Porque recuerden, además, que solamente las sociedades mercantiles y las sociedades cooperativas pueden participar en el mercado como distribuidoras o como comercializadoras de energía.
Las asociaciones no pueden. Entonces, si una asociación mientras se dedique al autoconsumo está bien, pero en cuanto quiera ampliar sus actividades no va a poder. Bueno, pues esta posibilidad no estaba contemplada en la ley y se ha incorporado para facilitar a las asociaciones su reforma. Bueno, retos para los próximos 100 años, presidente. Bueno, poco para el futuro, yo he puesto próximo, no sé. Y lo que he hecho ha sido, bueno, voy a utilizar algo, porque esto se lo podrían hacer ustedes, para saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, sus fortalezas, pero he cogido el de un estudio que se ha hecho a nivel nacional de las cooperativas y de la economía social, pero con un peso mayoritario de las cooperativas. En ese análisis DAFO que se incorpora en la Estrategia Española de Economía Social, publicada en el BOE de junio del año pasado, se habla de las debilidades que tienen este tipo de empresas y algunas de ellas yo creo que ustedes pueden compartirlas. Por eso he hecho una selección de las que creo que podrían, a lo mejor son aplicables aquí. Por ejemplo, una debilidad, y además porque hay que conocer las debilidades para combatirlas. Si no se conocen las debilidades, las vamos a mantener como algo estructural. Escasa visibilidad, desconocimiento, incluso para las administraciones. Bueno, por lo menos aquí tenemos presencia de autoridades que está claro que interés sí que tienen, Bien, escasa visibilidad, desconocimiento, delimitación de otras entidades. Vemos, bueno, ¿en qué se diferencia una cooperativa eléctrica de una comunidad energética? Tenemos problemas, pero esto se lo plantean muchas cooperativas. Delimitar de otras formas jurídicas. Falta uso fraudulento de la forma jurídica. Yo no creo que en las cooperativas eléctricas se esté dando ningún uso fraudulento, pero sí en las comunidades energéticas podría darse, por lo que se dice en la prensa, podría darse. Es un problema, en todo caso, generalizado en las cooperativas. Otra debilidad, falta de relevo generacional y dificultad para atraer a los jóvenes. Este es un problema que suelen tener las cooperativas y que hay que afrontar, hay que hacer cosas. ¿Qué se puede hacer de una cooperativa eléctrica para atraer a los jóvenes? A mí se me ocurren cosas. Se puede desde reservar puestos en el órgano de administración para jóvenes, se puede, por ejemplo, hacer un convenio con la universidad para que los jóvenes que estudian ingeniería vengan a hacer prácticas curriculares o extracurriculares. A ellos les vienen bien porque tienen que conocer las empresas. Y a ustedes también les va a venir tener personas jóvenes que vengan y se acerquen. Pueden sacar premios, concursos de buenas ideas. ¿Qué necesita esta cooperativa? ¿Qué necesita este pueblo que desde esta cooperativa se podría ofrecer? Yo creo que hay que pensar en cosas para atraer a los jóvenes a las cooperativas. Tendencia a la reducción de la participación social. Esa es una debilidad también. Aquí he visto que la participación ha sido, bueno, notable a sobresaliente o matrícula de honor. Yo no sé si hay alguien más aquí. Han sido muy participativos. No sé, habría que preguntar al presidente. Pero sí que se quejan de que son poco participativas. La gente con el tiempo pues se cansa y deja de ser participativa. Y hay que hacer cosas. Por ejemplo, esta idea que les estoy yo todo el rato intentando vender, ¿no? Que es que más podrían hacer por sus asociados. Por ejemplo, crear dentro de la cooperativa una comisión de personas interesadas que se preocupen. ¿Qué necesitan? ¿Cuidados? ¿Necesitan algún servicio de algún tipo? Y hacer trabajar a los asociados para que se impliquen en hacer algo por los demás. Bien, oportunidades. Hay que detectar oportunidades. ¿Qué oportunidades suelen tener las cooperativas? Pues una mayor focalización de las políticas públicas en la transición energética. Una transición energética limpia y descentralizada. Eso favorece totalmente a las cooperativas eléctricas. Así como en los cuidados y servicios sociales. Ejemplo, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE de la economía social y de la economía de los cuidados, está canalizando fondos europeos para estos sectores. El sector de la transición energética y el sector de los cuidados. Es algo que ustedes, y es a través de la economía social, es algo que ustedes deberían de
intentar aprovechar si es que no lo están haciendo. La contratación pública socialmente responsable, también, porque esto ha ido cambiando. Antes la contratación pública era siempre al precio más bajo, pero esto ha ido cambiando, porque no tiene que ser incompatible el precio bajo con la calidad, por ejemplo, o con otras aportaciones de carácter social o medioambiental que puedan hacer las empresas. A eso le llamamos contratación pública socialmente responsable. Bien, ahí yo les he citado dos ideas. Hay una página web que se llama Centro de Ayuda de Sobenergía, que explica cómo tienen que hacer las cooperativas para firmar contratos de suministro de energía a los ayuntamientos. Pueden hacerlo de vía directa, pasando al ayuntamiento a ser socio, o indirectamente presentándose a los concursos. Y se explica cómo habría que hacerlo y cómo conseguir ganar esos concursos. Y luego también he recordado, visitando, porque me sonaba que en algún momento el Ayuntamiento de Valencia también fue suministrado por una cooperativa eléctrica, pero no me acordaba mucho, la verdad. Pero buscando, sí que he encontrado, y se hablaba de la importancia de hacer licitaciones por bloques, porque la Unión Europea también está cansada de decir en temas de contratación pública que se saquen bloques para que no solamente las grandes empresas acudan a las licitaciones, que es una queja. Las grandes empresas y siempre las mismas. Entonces es muy importante facilitar que las pymes, ya no digo las cooperativas, digo las pymes también puedan acudir a la contratación. Si es muy grande el contrato, pues solo pueden ir grandes empresas. Entonces, si quieres favorecerlo, como se hizo en Valencia, se hacen bloques, y hicieron un bloque de alta tensión y dos de baja tensión, según potencia. Bueno, pues permitieron 3 empresas. No sé cómo acabaría porque esto lo sacó de la prensa, o sea, no sé el resultado. Pero desde luego la voluntad de bloques más pequeños facilita que pequeñas empresas puedan participar. Y nada, y por último, como otra oportunidad, bueno, me queda una diapositiva. Una demanda creciente de servicios educativos y sociales. Aquí tienen la suerte de que colaboran con Aeroluz, que se dedican al tema de la educación, pero es muy importante el tema de la educación en precisamente temas energéticos. A mí me han pedido para crear un curso de la Asociación de Consumidores de Valencia, y el tema que más preocupa a los consumidores y por el que quieren que se les dé formación es relación de los consumidores con los operadores de telefonía y de electricidad, el problema de los contadores, el problema de la facturación, el problema con las distribuidoras y comercializadoras, el problema que más preocupa a los consumidores y que están pidiendo a las asociaciones de consumidores formación sobre el tema. Lo digo porque ustedes ahí con Aeroluz pueden hacer formación para todos los ciudadanos, yo no digo para sus socios, que serán los mejor informados, pero para toda la ciudadanía, porque es un problema de formación que tienen todos los ciudadanos, ¿vale? Y esta es la última ya, las fortalezas, porque hay que hacer valer las fortalezas. ¿Qué fortalezas tienen ustedes como cooperativas? Las cooperativas, dice este informe, este estudio, son empresas resilientes, que se lo digan ustedes. 100 años, Son empresas resilientes que priman la sostenibilidad frente al resultado a corto plazo y tienen una gran capacidad de adaptación entre situaciones económicas adversas. Ahí son maestros, Bueno, son modelos empresariales que incorporan formas de participación democrática y activa en la gestión y una distribución de rentas más equitativa. Esas son fortalezas que tienen las cooperativas. Crean un entramado asociativo sólido y plural que configura un ecosistema clave en el desarrollo económico con capacidad para dar respuesta a distintas necesidades y realidades. Y es un modelo empresarial con arraigo en el territorio que permite dar respuesta a las necesidades particulares de la población rural, entre otras cosas porque ayuda a fijar población en el territorio. Piensen en todas las necesidades que ustedes pueden satisfacer. Cuando ustedes pongan en marcha proyectos para satisfacer necesidades, van a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y van a generar empleo para los jóvenes.
que son los que lo necesitan. O sea, van a matar 2, 3, 4 pájaros. Piensen en ello, creen comisiones para pensar en qué necesidades tienen y qué podrían hacer. Y por último, es un actor clave en la colaboración público-privada, dicen, en sectores estratégicos como el energético o los servicios sociales. Estos son las fortalezas que tienen las cooperativas. Y yo creo que ustedes seguramente coincidirán con ello. Y nada más, muchas gracias. Acabo con un comentario. Hola, jo volia fer-li una puntualització perquè no sé si és que hi havia un error en la diapositiva. Quan parla de l'autoconsum col·lectiu ha marcat la distància límit de 500 metres. Això va canviar en desembre a 2 quilòmetres. Sí, lo sabía. Sabía que había la voluntad de pedir a 2000, no sabía si se había aprobado ya. Desde diciembre del 22... Inicialmente eran 500, en otros países lo fueron ampliando. Yo sabía que había habido lo de los 2000, pero no lo he comprobado y además lo he dejado así. Ya son 2000. Pero muchas gracias, sí. Lo corregiré. Bueno, en un model cada vegada més consumista i que va més ràpid, no? en el que vivim, quan parlem de que les cooperatives són fidels a uns valors socials que estan orientats al bé comú, com podem assegurar-se de salvaguardar això, no? Que continuï sent atractiu? Es una pregunta complicada. Es verdad, esto tiene que ver con el tema de la visibilidad, A mí me decían mis alumnos del máster de Economía Social, ayer un alumno me decía: profesora, las cooperativas, así teóricamente, hablábamos de las de vivienda y de otros, y bueno, en general me sacó ese tema. Si parece que sean tan perfectas, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Y yo la verdad es que dije, pues es un problema de visibilidad, porque no se conocen. Porque cuando uno las conoce, les gusta y normalmente se reproducen más, porque son modelos de empresa en los que, como predomina la persona en primer lugar, crea esos lazos de solidaridad, de ayuda mutua. Es que no te encuentras otro modelo de empresa así. Las empresas mercantiles están fundamentalmente para acaparar capital e invertirlos en proyectos pues que a lo mejor los particulares no podemos. Cada uno tiene su función, pero una cooperativa tiene unos valores que son muy sociales y muy importantes. Yo no supe qué comentarles, pero fíjate, lo que hice fue, me encontré una revista que hablaba de jóvenes empresarios y trabajadores en la economía social, y hablaban de ello. Digo, mira, pues yo lo voy a subir, ir leyéndolo, porque dices, ¿por qué no se da? Falta de visibilidad, ninguneo muchas veces por la administración. Ya lo habéis visto, en la primera ley ni se les citaba a las cooperativas, lo metieron al final cuando habían cooperativas, como han visto, desde principios del siglo XX, desde el 1902, que habían aquí en Valencia cooperativas, y en el resto de España. ¿Cómo que se les ha olvidado? Es decir, motivos habría que estudiarlos. Yo no tengo una respuesta ahora que me convenza a mí como para decirlo, ¿no? Pero sí que veo que cuando las personas conocen el modelo se apuntan. O como dice un compañero mío, Rafael Chávez, es como si te picara algo, ¿no? Entonces te haces cooperativista porque le ves la utilidad en todo. Y cuando no es la energía, es la vivienda. Y cuando no es el consumo, y cuando no es un colegio, y cuando no... Oye, hace poco estuvimos en Catarroja también. Oye, ¿cuántas cooperativas hay en esta zona? ¿Y por qué? Pues porque la gente le ve su utilidad y se reproduce. Entonces, bueno, pues yo creo que lo importante es que donde haya se mantenga por lo menos. Le da satisfacción a sus usuarios, y donde no tenga, pues si quieren que aprendan y practiquen. Es que no se me ocurre. Vamos, me ha hecho una pregunta muy difícil, profesora. Sí, a ver, más cosas. Vale, un poco siguiendo en esta línea,
qué cosas puede hacer la cooperativa, ¿no?, para fidelizar a sus socios, aparte de lo que comentabas de las cooperativas muy activas, ¿no? O sea, ir diversificando y adaptándose a las necesidades de los socios y las socias, ¿no?, lo que van reclamando. ¿Qué se puede hacer para fidelizar al socio y sobre todo también para atraer a la gente joven y así asegurar ese relevo generacional? Yo creo que la mejor forma es ofreciéndoles algo que les sea útil. Ofreciéndoles algo que les sea útil, no con sermones. Por eso, iniciar actividades económicas. Mire, yo voy a poner un ejemplo, porque veo que aquí hay personas mayores, como yo. Yo ahora mismo estoy estudiando un modelo que son las cooperativas de personas mayores de Japón. Y decir, ¿por qué Japón? Pues Japón, como España, tiene muchas personas mayores. ¿Y qué son esas cooperativas de mayores? Un ejemplo, ¿no? Bueno, pues es personas que quieren vivir en su casa. No estoy hablando de residencias, no estoy hablando del cohousing, ni del co-living, ni de... Estoy hablando de gente que quiere seguir viviendo en su casa, pero quiere tener asistencia sociosanitaria en su casa. ¿Y qué hacen las personas mayores? Pues se han unido, pero es que están así todos los japoneses. Son cooperativas de ámbito nacional, grandes, y son ellos los que contratan entonces los servicios de los trabajadores. Lo que necesiten, ¿qué necesitan? Que les traigan la comida, que les limpien, que se ocupen de sus medicamentos, que les acompañen al médico, que les lleven en coche, lo que necesiten. En definitiva, hablo porque es un ejemplo. Personas mayores, ¿qué necesidades tienen? Seguro que tienen necesidades. Sobre todo, pensarlas ahora para el día de mañana. Y así hay cooperativas aquí de distinto ámbito que están en eso. Estoy pensando en la cooperativa, por ejemplo, de Monticello, una cooperativa agraria que empezó a dar paneles solares, creo que fue la primera que tuvo una comunidad energética, que son los propios agricultores. Bueno, pues ahora están también prestando servicios a domicilio a los propios socios. Una cooperativa de personas mayores. Entonces están pensando en las necesidades que puedan tener. Y con los jóvenes también. Es que los jóvenes también tienen necesidades. Es que hay que buscar qué pueden necesitar los socios. Los jóvenes para que sean socios. Y no pensar solo en los socios, sino en los potenciales socios. Las cooperativas hay que pensar en los potenciales socios. Los que están dentro y los que están fuera. Recuerden, solidaridad interna y con el exterior. Pues sobre todo hay que cuidar a los que son socios ya. Pero no se puede cerrar. Y el interés por la comunidad, ¿han visto? Trabajan para que sus comunidades sean sostenibles. Bueno, pues hay que generar cosas que sean útiles para la ciudadanía y que se hagan socios, claro, en esas actividades. Y a ser posible que se impliquen en la configuración, no que se lo vendan hecho ya, no que se impliquen en crearlo, que es cuando las cosas son más auténticas y uno se ilusiona más, ¿no? Porque está creando algo. Estamos acostumbrados a que nos lo venden todo, ¿no? Bueno, pues hay que utilizar la creatividad, si no la vamos a perder. Vale, pues vamos a ir acabando para cerrar. Una última pregunta ya. Si le tuvieses que dar un consejo a la cooperativa pues para seguir el camino, para asegurar un futuro, una cosa, ¿cuál sería? No voy a dar ninguna. No voy a dar, pero he dicho varias. Por ejemplo, empezar a hablar de estos temas. Crear una comisión de todos aquellos que quieran apuntarse a hacer una lista de qué necesidades tenemos. Y pensando en cómo podríamos generar trabajo para los jóvenes también. Si puede ser, para lo de los 2 o 3 pájaros de un tiro que yo decía. Esa sería una forma de empezar. ¿Vale? Genial, pues muchísimas gracias, Gemma, una vez más.